Hay una pasión creciente de un gran número de organizaciones, misioneros, profesionales, agencias misioneras e iglesias por cumplir con la Gran Comisión. La era digital nos ha ayudado a romper las barreras de la distancia y nos ha permitido recorrer el mundo entero a la velocidad de un clic. ¿Y qué tal si esta puede ayudarnos a cumplir con nuestra tarea como seguidores de Jesús? ¿Y si tus talentos pueden ser una herramienta para que miles de personas puedan escuchar del Evangelio? ¿O a solo una? El que vive en tu casa, el que ves a diario en tu trabajo, o aquel que vive en un lugar lejano. ¿Y qué pasaría si logramos unir a los apasionados, a los creativos, a los generosos, a los que sienten el dolor de los que sufren, a los que traen esperanza, a los que anuncian la buena noticia, a los que quieren alcanzar el mundo? Es por eso que Penguin Misiones conecta a personas, organizaciones e iglesias que quieran servir a otros con sus dones y talentos, impactando a las naciones con recursos y apoyando proyectos sociales. ¿Y aún sigues pensando que no puedes ser parte de la misión de Dios? Visita www.penguinmisiones.org y únete a la comunidad que te conecta con la misión de Dios. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta quinta sesión de nuestra serie que hemos venido tratando respecto a la confusión sexual. Así que hoy es el fin de esta serie, no el fin de nuestros foros. Seguimos con nuestros foros, venimos con nuevas temáticas que seguramente van a ser muy edificantes para todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando respecto a cómo discipular a una persona que tiene confusión sexual. Así que no se pueden mover de ahí de donde están, porque hoy vamos a tener este tema que es muy interesante. Queremos saludar a las personas que ya nos están acompañando a través de Facebook y también a través de YouTube. Aquí está Pilar Galán desde Tunja. Hola Pilar, bienvenida a nuestro foro. También tenemos por aquí en YouTube, vamos a ver, Maritza Huacheta Álvarez, Ana María Pérez desde Veracruz, México, Erika Medina desde Ecuador, Andrea Torres desde Colombia, también Francis Yadira, Nayaret desde Chile, Luis Figueroa, ¿quién más está por aquí? Carolivet desde Honduras. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos aquí en nuestro canal de YouTube, que es @penguinmisiones, y también estamos en Instagram y en Facebook. Por si usted todavía no nos sigue, puede seguirnos allí en Facebook o en Instagram. Igual nos encuentran como Penguin Misiones. Voy a pedirle a mi amiga Ani que pueda comenzar este tiempo con una oración y también dándonos las indicaciones para el foro de hoy. Claro que sí. Gracias, Karen. Nuevamente bienvenidos a todos y cada uno. Es un gusto poder estar con ustedes y bueno, queremos dar inicio a este tiempo con una oración. Así que ahí donde usted se encuentra, yo le voy a pedir que pueda inclinar su rostro y que juntos podamos orar a nuestro Señor. Buen Dios, te damos gracias por este momento, Señor, gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque hasta acá tú nos has ayudado, nos has guiado, nos has cuidado, Señor, y has provisto todo lo que necesitamos. Señor, bendice este tiempo, bendice la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que están conectados, Señor, la vida de José también, Señor, que nos va a compartir también este tema tan interesante el día de hoy. Permítenos, Señor, atesorar todo esto en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y saber vivir cada día sabiamente. Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que algunas instrucciones también para este momento. Bueno, recordarles que el foro tiene una duración de 35 minutos. En ese tiempo, pues yo le invito a que pueda estar ahí muy atento, escuchando, tomando nota y también, sobre todo, redactando sus preguntas ahí, ya sea en YouTube o en Facebook. Y luego para que nuestro amigo José también pueda orientarnos un poco. Así que esperamos que puedan disfrutar este tiempo. Y sin más, José Páez está también ya acá con nosotros, listo para poder enseñarnos, va a darnos un breve resumen del foro anterior y dar pues continuidad a lo que sigue hoy. Así que José, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Espero que todos estén muy bien. Estoy contento de poder estar una vez más en este foro, terminando esta serie, aunque no los foros de Pingüi, eso es importante que lo tengamos muy claro, porque vienen nuevas temáticas. Y primero que quiero hacer es recordarles un poco que toda esta temática que hemos venido hablando surge de Ministerio Respuestas en Génesis. Me parece importante que ustedes lo recuerden porque es un ministerio que existe para ayudar a la iglesia, que está para precisamente poder ayudar a personas como ustedes a defender su fe, a entender la Biblia desde el principio, y a poder responder a los desafíos que presenta esta época. Y uno de esos desafíos es el tema de la sexualidad bíblica y la confusión sexual. Entonces, Respuestas en Génesis, para los que no conocen el ministerio, es un ministerio apologético, es decir, que ayuda a los cristianos a presentar una defensa de su fe. Y el ministerio tiene en Estados Unidos un museo de la creación, o Creation Museum se llama, donde ustedes pueden visitar en Kentucky. Les invito a visitarlo cuando todo se despeje, donde pueden tener respuestas a tantas preguntas que han desafiado la Biblia. Y asimismo también construyeron cerca al museo un arca al tamaño descrito en la Biblia, eh, donde ustedes pueden ver la realidad histórica del diluvio y pueden responder a muchísimas preguntas en este tema. Y pues obviamente este ministerio tiene como objeto presentar el evangelio en cada una de estas cosas. Ahora, entrando a nuestra serie de la certeza del Génesis ante la confusión sexual, esta serie tenía 5 partes, y quiero invitarles a los que no han visto la serie completa, o es el primer video que ven, o quizás han visto solamente otro video, que lo puedan ver completo para que puedan entender todo el contexto. Entre semana Marcela me envió una pregunta de una persona que estaba preguntando algo de lo que ya habíamos hablado en las sesiones anteriores, y hemos respondido muchas preguntas, hemos entrado a temas difíciles. Entonces les invito a que vean. La primera sesión fue sexualidad bíblica, la segunda fue homosexualidad, la tercera fue ideología de género, la cuarta fue el cristiano gay, que fue la semana pasada, y esta es discipulando a alguien con confusión sexual. Así que por favor mire esos videos completitos. Vamos a hacer un repaso de los 8 puntos que hemos de entender en cuanto a la homosexualidad, ideología de género. Lo primero es que tenemos que entender el propósito y el diseño original de Dios para la sexualidad. De otro modo, no tenemos el derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Esto es súper importante. Otro, en el diseño original de Dios, cuando hay distinción en función entre hombre y mujer, en sus roles, eso destaca un diseño de complementarianismo, de complemento, en lugar de un diseño o una desigualdad entre los roles. Ahora, es una lucha espiritual, no se trata de cambiar en la política, en lo social, en lo cultural, sino se trata de restaurar el corazón perverso del hombre, y eso es a través del evangelio como la única respuesta y la única solución. Esperen que eso se fue muy adelante. Bueno. Entonces, también miramos el argumento de nacido gay. Vimos que no es un argumento científico, entramos por varios puntos y varios de los argumentos que se presentan. También vimos que la ideología de género, tal como está definida, es como más bien un plan B que contradice la idea de nacido gay, y es como una construcción, más bien como una lección, realmente no contradice la idea de nacido gay. También miramos que en el debate hay muchísimas falacias, y las falacias precisamente muestran que hay un argumento fallido, porque casi que el único argumento que se tiene o se expone hoy en día es como que eres un homofóbico, me odias, eres un retrógrado, etc. El hermafroditismo es un asunto punto y aparte. Miramos algunos casos de hermafroditismo y vimos que eso no tiene nada que ver con la homosexualidad, ideología de género. Más bien, bíblicamente es un eunuco, y los eunucos tienen abierto las puertas para el evangelio, igual que los homosexuales, por supuesto, porque son pecadores. Y la respuesta es el poder cambiador del evangelio. La respuesta es el poder cambiador del evangelio. Ahora, la semana pasada vimos el cristiano gay. Cristiano, fíjese que está entre comillas porque no existe tal cosa como el cristiano gay. Entonces, respondimos a varias de estas preguntas o desafíos de un movimiento que pretende ser cristiano, o sea, personas que creen en la Biblia, en teoría,
y que van a la iglesia, pero que creen en Jesús, pero dicen que además de eso pueden vivir la homosexualidad y que la Biblia realmente aprueba o por lo menos no desaprueba la conducta homosexual. Entonces aquí hay varios argumentos. Dios es amor y me acepta tal como soy. Por favor, vea el video. Creo que es la voluntad de Dios para mí que sea gay. O Jesús nunca habló en contra del matrimonio gay, otra objeción. O Dios nos dio el matrimonio para ser felices y solo me siento feliz estando casado con alguien del mismo sexo. Vea el video, por favor. Otro es que las prohibiciones del Antiguo Testamento tratan con la ley y como ya no estamos bajo la ley, entonces no tiene sentido hablar de esto. Sexto, no hay prohibición neotestamentaria para parejas monógamas del mismo sexo que se aman. Por favor, vea el video. Y por último, siento o experimento la aprobación de Dios pues en mi vida homosexual. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar en nuestro tema y es cómo discipular ante la confusión sexual. Primero tenemos que ver bien qué es el discipulado. Eso es súper importante, porque el discipulado no solamente es para alguien con confusión sexual, el discipulado es para cada persona, o sea, cada cristiano necesita el discipulado, o sea, eso es una cosa que forma parte de la vida del cristiano. Ahora, miren estas tres cosas. Primero, discipulado, ¿qué es? Es cambiar las mentiras que hemos creído y vivido por la eterna verdad de Dios. Eso es importante. Dice Romanos 1 que nosotros, a causa de nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios, hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y precisamente el comportamiento homosexual y todo pecado es el resultado de esto. Y aquí algo importante es que al cambiar en el discipulado cambiamos la mentira que hemos creído y vivido por la verdad eterna de Dios. Y no es cualquier verdad. Fíjese que yo puse ahí en negrilla la palabra verdad. Es la verdad de la palabra de Dios, es la verdad que está en Dios. De hecho, Jesús mismo se identifica como yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, hay una verdad objetiva y es la verdad que procede de Dios. Ahora, una vez en ese proceso en que nuestra mente es renovada, cambiando las mentiras por la verdad de Dios, entonces lo ponemos en práctica. Eso es parte del discipulado, ponerlo en práctica, pero, muy importante, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y con el apoyo de otros creyentes. No se trata de estar solos, el discipulado tiene que ver con otras personas, con alguien que te exhorte, con alguien a quien deba rendirle cuentas, alguien que siga influyendo e infundiendo la verdad de Dios en tu vida. No como un momento, un discipulado que duró un mes o un año, sino como todo un caminar de vida en el discipulado, en caminar con otros, para que Cristo se forme en nosotros. Ese es el propósito final y último de nuestra redención y el propósito del discipulado, que Cristo sea formado en nosotros. Y todo esto ocurre en el contexto de la iglesia. Eso es muy importante, porque muchas personas hoy en día dicen, no, pues yo sí amo a Dios y yo sí amo a Cristo y yo veo predicaciones y yo leo la Biblia, pero la iglesia no, la iglesia está llena de ladrones, está llena de mentirosos, de farsantes, de hipócritas, nada que ver con la iglesia. Y eso es una actitud muy, muy dañina, es equivocada, porque la iglesia es una idea de Dios. O sea, no se puede ser cristiano aislado de la iglesia. No puede ser que yo diga yo aquí en mi casa y amando a Cristo, pero odiando a la iglesia, a la esposa de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que tú ames a Cristo pero aborrezcas a su esposa? Entonces, si tienes una actitud negativa hacia la iglesia, lo primero que yo te digo con todo el amor es que te arrepientas. Porque en la iglesia es el lugar diseñado por Dios para el discipulado, porque ahí eres instruido, ahí hay personas que te pueden acompañar y ayudar, y ahí Dios está obrando su buena voluntad para transformarte y hacerte a la imagen de Cristo. Ahora vamos a ver varios pasos, son los que vamos a ir desarrollando para el discipulado ante la confusión sexual. Y el primero de ellos, y el más importante, los engloba y los encierra a todos, es el Evangelio, el Evangelio y el Evangelio. El Evangelio por la derecha, por la izquierda, por arriba y por debajo. Ya eso usted puede decir, pero es que yo no soy psicólogo, no soy profesional en el tema, no estoy preparado para ayudar a una persona con este asunto. ¿Qué hago? Y déjeme decirle esto, que el Evangelio es lo que primeramente una persona necesita.
Tú no necesitas ser un experto en psicología o un profesional o un experto en consejería bíblica. Tú necesitas ayudar primero a que la persona entienda el evangelio y a que la persona pueda entender que necesita a Cristo, pueda entender su pecado, pueda ser transformado su corazón. Piensa esto, por más consejería que tú le des a una persona, por más tiempo que le dediques, instrucción, consejo, si esa persona no ha nacido de nuevo, su corazón no ha sido cambiado por el poder del evangelio, tú vas a estar desaprovechando tu tiempo, tirando perlas a los cerdos, vas a estar intentando pastorear o discipular a una cabra y eso es imposible. Necesita una naturaleza nueva y eso solamente lo puede dar el evangelio. Confiemos en el poder del evangelio. Mira lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree y eso incluye a todos los pecadores, eso incluye a cualquier persona. Y miren esto, dice Romanos 7 al 8 que la mente carnal es enemiga de Dios, o está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Miren eso, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Piensa en esto. Si intentáramos a través de estrategias cambiar la conducta de la persona, o intentar que a través de ayuda profesional la persona de pronto deje de ver la pornografía gay o deje de practicar la homosexualidad, si esa persona muere, va a ir al mismo infierno al que va a ir antes, al que hubiera ido antes, porque no puede agradar a Dios. Solo va a ser un no practicante de la homosexualidad ahora, pero enemigo de Dios que va al infierno como lo era antes. Necesitamos en el evangelio la justicia de Cristo en nuestro favor. Necesitamos que Dios pueda vernos a través de Jesucristo y entonces por medio del evangelio, por medio de Cristo, entonces Dios nos puede ver a través de Cristo y podemos ser aceptados delante de Dios y agradar a Dios. En nuestra carne, en nuestra vida, en nuestra naturaleza, aún cambiando en comportamientos, estamos fuera de poder agradar a Dios, completamente impedidos. Mira lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos el arrepentimiento y la fe primero. Necesitamos primero entrar por la puerta, de lo contrario no hay nada de qué hablar aquí, no hay nada de qué hablar en cuanto a discipulado. Piensa esto, pensar que cambiar el comportamiento en sí mismo se gana el perdón de Dios, eso no tiene sentido. Si se gana una nueva naturaleza cambiando de comportamiento, no, eso es algo que viene de afuera hacia adentro, o sea, viene de Dios. ¿Se gana la salvación por cambiar de comportamiento? No, cualquier cambio de comportamiento que pueda tener, mira esto, no agrega ni una pizca adicional de favor delante de Dios. Enfocarnos en cambiar la conducta es como enseñar a una foca, a saltar por entre un aro. Es enseñar conductismo, es enseñarle a practicar la hipocresía que el Señor Jesús condenó en los fariseos, que de labios le honran, pero que su corazón está lejos de él, porque limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro siguen inmundos. Y lo único que puede cambiarnos por dentro es el evangelio. Mira lo que dice Colosenses 1:12. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o el reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí se trata del evangelio no de cambiar el comportamiento, sino de ser trasladados del reino de las tinieblas donde nos encontrábamos o donde nos podemos encontrar si es que no estamos en Cristo, y ser trasladados al reino de Cristo. Cristo Jesús no vino al mundo para hacer buenos a los hombres malos, sino para hacer vivos a los hombres que estaban muertos. Eso dice Rabí Zacarías. Dice Job que cualquier intento para un cambio de comportamiento en vez de un cambio de reino es simplemente inútil y es ingenuo. El evangelio es para los pecadores.
es para los pecadores. Y si entendemos cuál es el problema del ser humano, si entendemos cuál es el problema del ser humano, vamos a dar la solución correcta. O por el contrario, si entendemos mal el problema del ser humano, vamos a dar la solución incorrecta. ¿Y saben cuál es el problema? El corazón del problema es el problema del corazón. El evangelio es para los pecadores porque tenemos un problema profundo que se llama pecado y hay que llamarlo por su nombre. Y aquí quiero hablar a todos nosotros, y es que cuando uno ve los versículos y los capítulos donde aparece la homosexualidad como un pecado, sabe que no aparece solamente la homosexualidad, aparece rodeada de una cantidad de otros pecados: mentira, avaricia, lujuria, adulterio, codicia, etcétera, chisme aún, murmuración. Todos esos pecados son pecados igual de graves. Yo no quiero simplemente como que decir, no, el pecado de la homosexualidad es, ni quiero decir que es el que está en la cima, ni tampoco quiero decir que no es importante. Todos los pecados son transgresiones cósmicas delante de Dios. Todos los pecados son transgresión y violación voluntaria ante el Dios santo y justo. Saben que el chisme divide más iglesias que la homosexualidad. Entonces no veamos que un pecado sea peor que otro. ¿Saben cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el principal pecado? Mi pecado es el principal pecado, o tu pecado. Mira lo que Pablo decía en 1 de Timoteo. Él decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Él se reconoce, de los cuales yo soy el primero. El principal pecado es el mío, y por eso Jesús también lo dijo: mira la viga que tienes en tu ojo en vez de estar viendo la paja que hay en el ojo de tu hermano. Esa viga que tienes en tu ojo, eso que es mi pecado, ese es el peor pecado. Así que mírate hacia adentro, porque el poder del evangelio es el que todos los pecadores necesitamos, incluyendo aquel que tiene una lucha en su área sexual. Así que confiemos en el poder del evangelio. Confiemos en que el evangelio es el que puede dar ese nuevo corazón que las personas necesitan, y no menospreciemos esto. Por aquí es la puerta de entrada y por aquí empieza todo el discipulado, por aquí empieza la vida cristiana, por el evangelio. Segundo, la meta del discipulado no es la heterosexualidad, sino que es Cristo. O sea, no se trata de que si tú tienes a una persona en la iglesia que está luchando con esto, entonces tú intentas buscarle una novia, empiezas a mirar cuál es la chica de la iglesia más bonita como para ver si de pronto le gusta, o intentas casarlo. Porque piensa esto, mira, aún si logras casarlo, él puede seguir practicando la homosexualidad, viéndola o practicándola, siendo infiel a su esposa con otro hombre, o otros tipos de pecados. O sea, si la meta del discipulado simplemente fuera dejar de emborracharse o dejar de comportarse como un homosexual, es una meta demasiado baja. Porque entonces, si lo logras, entonces ya no necesitas más. Ya lo lograste, ya no necesitas el evangelio. No, la meta es Cristo, y esa es una meta que es suprema, ser hechos como Él. Y eso sí es la meta más alta. Piensa esto: la mayoría de todos los criminales, violadores, abusadores, y de hecho la mayoría de todos los incrédulos de este planeta son heterosexuales. En el infierno estoy seguro que va a haber más heterosexuales que homosexuales, porque son la mayoría. El problema de todos es el pecado. Entonces, la meta no es la heterosexualidad, sino es Cristo. Y mucho más teniendo en cuenta que los heterosexuales, por ejemplo, adulteran en su corazón. Miren lo que dice Efesios 11:13. Y Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo ha puesto personas en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, como si fuéramos todos parte de un edificio que está siendo edificado. Pero mire cuál es la meta: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo del discipulado, no necesariamente la heterosexualidad. Miren lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Ese es un versículo que siempre decimos cuando alguien está en problemas, pero fíjate esto. Este versículo tiene que ver con ser hechos a la imagen de Cristo. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de nuestra salvación, de haber sido hechos y predestinados, es ser hechos a la imagen de su Hijo. Y si uno sigue leyendo ahí, dice que a esos los escogió, los limpió, los justificó, los glorificó. Precisamente esa es la meta del discipulado. Así que no nos distraigamos y pensemos que por el hecho de que lograste casarlo, lograste que consiguiera novia o novio, si es una chica, ese es el punto. No, ese no es el punto, es una meta demasiado baja. Es Cristo. Vamos con el tercer paso de este discipulado ante la confusión sexual. Y es que no existe tal cosa como un cristiano gay. Esto es demasiado importante. Lo estuvimos hablando en la sesión anterior, pero aquí tenemos que hablarlo un poquito más teológicamente. Y es que, piensa esto, si fuimos comprados al 100% por Cristo, no intentes o no inventes un título que una a Cristo con un pecado, es decir, cristiano gay. Piensa esto. Si estás discipulando a alguien con este asunto, no puedes permitirle aceptar el título de cristiano gay. Ahora, no puedes ser un 80% cristiano y un 20% gay. O sea, Cristo no te puede compartir con un pecado. O sea, un pecado no te va a dar el título de tu vida. Jesús pagó un precio para que seas 100% cristiano. Mira lo que dice Hechos 1:22. O sea, cuando por primera vez se le llamó a los cristianos o pequeños cristos, era un título que los identificaba con el Cristo, con el Salvador. Bueno, Apocalipsis 22, 3-4, cuando dice que tendrían un nombre, el nombre de Cristo escrito en sus frentes. Esa es nuestra máxima identificación. Así que no podemos poner esa máxima identificación al lado de un pecado. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué es ser un cristiano? O sea, ¿qué sucedió para que fuéramos convertidos a Cristo? O sea, en cristianos. ¿Saben qué? Y es que Cristo se hizo por nosotros maldición. O sea, algunas personas dicen, no, es que la salvación es gratis, la salvación no te cuesta nada. Y ¿sabes qué? No nos cuesta nada a nosotros, pero la salvación no es gratis. La salvación costó tanto que costó la vida del Hijo de Dios, costó que Él fuera hecho maldición por nosotros. Así que no es una cosa menor como que, o sea, el hecho de ser cristiano no es cualquier cosa. Y piensa en esto. Cuando Jesús es hecho maldición, para entender qué es una maldición hay que primero ver qué es una bendición. O sea, una maldición es lo contrario a una bendición. Y una de las bendiciones más famosas está en el libro de Números, la bendición sacerdotal, que dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y saben qué fue lo que Jesús experimentó, lo que Jesús sufrió en la cruz? Una maldición por nosotros. O sea, aquel en quien Dios podía ver que era el perfecto, el santo, el eterno, el perfecto Hijo de Dios, de quien Él podía decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ese Cristo fue hecho maldición por nosotros. El peso del mismo infierno recayó sobre Él y ese fue el pago por nuestro pecado. En la cruz, la maldición fue puesta sobre Cristo. Y ahora vamos a ver lo que significó eso, para que nosotros, lo que nosotros merecíamos como pecadores, no recayera sobre nosotros, sino sobre Cristo. El Señor te maldiga y no te guarde, se te abandone. Señor te bendiga. El Señor aleje su rostro de ti y no tenga de ti misericordia. El Señor no te dé paz. El Señor aleje de ti su rostro. El Señor te maldiga. Y eso fue lo que pasó a Cristo. Eso es lo que nosotros merecemos a causa de nuestro pecado, pero es lo que Cristo padeció para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la maldición de la ley. De hecho, en 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. O sea, Jesús fue hecho pecado por nosotros para que pudiéramos hallar la justicia de Dios en él. Así que yo te voy a poner a pensar esto. ¿Cómo puedes poner gay al lado de tu identidad como cristiano? En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, todo lo que yo soy queda suprimido, sino que ahora
vive Cristo en mí. Eso es ser un cristiano. Así que gay es solamente un pecado entre muchos otros. No hay tal como un cristiano asesino, o un cristiano mentiroso, un cristiano fornicador, y por supuesto tampoco como un cristiano gay. El problema es que cuando la persona se identifica con cristiano gay, eso le da esa posición de identidad como que le da un sentido de autojustificación. ¿Saben por qué? Porque dice, bueno, pues al final yo simplemente estoy actuando acorde a lo que soy, porque es que soy gay. No, ser gay no es una identificación. Bíblicamente, ser gay es un comportamiento que es pecaminoso y que no es un asunto de identidad. Así lo aborda la Biblia. La palabra gay es un pseudonombre para convertir un pecado en una supuesta identidad. Y eso es un grave error. Y hemos leído este versículo de 1 Corintios, yo creo que ustedes ya lo aprendieron después de toda esta serie, 1 Corintios 6, cuando dice ahí esta lista de todos estos pecados: fornicarios, engañadores, adúlteros, afeminados, idólatras, ladrones, avaros, maldicientes, borrachos, estafadores, que no heredarán el reino de Dios. Pero en el Evangelio, ¿saben qué? No tenemos esa identidad. En el Evangelio, todos esos que eran, mira lo que dice 1 Corintios 6:11, el siguiente versículo: esto erais algunos de vosotros. Es decir, que ellos no tienen esa identidad como pecadores. Y a pesar de que un cristiano podía llegar a pecar en algún momento, porque todavía no somos perfectos, no hemos alcanzado la gloria aún, es muy diferente a aquella persona que toca el agua con un dedo, a otra que se lanza de cabeza a nadar en el agua. Es muy diferente a aquel que si peca tiene un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo, y por eso puede confesar sus pecados delante de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar sus pecados, porque su pecado le duele, porque ha transgredido a Dios. Pero es muy distinto a aquel que practica el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Así que un cristiano era esas cosas, no lo identifica el pecado, porque ha sido lavado, porque ha sido santificado, porque ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ser cristiano es algo tan profundo y tan poderoso que no podemos igualarlo a un comportamiento pecaminoso, no podemos igualarlo a un título de identidad. No permitas que una persona a la que estés discipulando crea esta idea falsa. Ahora, otra idea importantísima acá es que debemos ayudar a entender a la persona que esta tentación es común. ¿Saben por qué? Porque la tendencia de muchos de nosotros, y especialmente de este tipo de pecados, es como pensar que las personas normales, como los heterosexuales, digamos, yo en mi caso llevo 10 años de casado, tengo 2 hijas, normalmente alguien puede decir, no, pero es que tú nunca me vas a entender. Es que, o sea, tú nunca vas a entender mi problema, es que tú no sabes, es que tú no entiendes, es que es como si tuviera un problema único, ¿sí? Y déjenme decirles algo, esa actitud lo que hace es que aísla a la persona, y eso es lo que el enemigo quiere, o sea, convencerlo y engañarlo de que su pecado es algo que es fuera de lo normal, que solamente él está luchando con eso, y aislarlo de la iglesia. Y precisamente al aislarlo le quita toda posibilidad de ser discipulado, le quita toda posibilidad de vencer por los medios bíblicos el pecado. Piensen en esto, en el ejemplo de la naturaleza, ¿no? El león, cuando va a cazar, una vez ahí la escena, busca al animal que está solo, que está débil, que está como rezagado, y es la presa fácil. Entonces, el enemigo sí quiere alejar a las personas que luchan con esto de la iglesia. Y eso es una gran mentira. Necesitamos ayudarles a entender que esa es una tentación común. Y la Biblia, cuando lo pone en la lista de todos los pecados, siempre lo pone en la lista con los demás pecados, es porque es una tentación común, que es normal. Muchas personas están luchando con esto. La Biblia dice que es un pecado común. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no eres el único. Muchos humanos han tenido que luchar en esta área, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno es Dios, gracias a Dios por esto, porque sabemos que no estamos solos, que no somos los únicos, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que es común.
Y la respuesta a eso es el poder del Evangelio, el discipulado en la palabra y el poder del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice ahí, el mismo Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y nos da junto con la tentación una salida para que podamos soportar. Así que tenemos esperanza. Voy a repasar un poco porque yo creo que demasiado rápido. Pasos de discipulado ante la confusión sexual. Primero, el Evangelio y el Evangelio. Es el poder de Dios para la salvación y es la puerta de entrada. El Evangelio por arriba, por debajo, por el lado. La meta no es la heterosexualidad en el discipulado, sino la meta es Cristo, ser hechos a la imagen de Cristo. Realmente es la meta alta. La heterosexualidad es una meta muy baja. No existe tal cosa como un cristiano gay. El ser cristiano es algo tan poderoso, implica tanto. El Señor nos compró a un precio muy alto como para que nos atrevamos a poner un pecado al lado de nuestra identidad como cristianos. Ahora, no estás solo, es una tentación común, no eres el único. No tienes por qué alejarte de la comunión de la iglesia, no tenemos por qué permitir que nuestras personas que están luchando en esta área se alejen, sino más bien que encuentren identidad y empatía, porque todos somos pecadores. 5. El discipulado se enfoca en la palabra de Dios y no en la psicología. Es importante porque cuando hablamos de discipulado y de consejería, casi que la psicología es lo que está a la orden del día en muchas de nuestras experiencias. Y quiero decirles algo con mucho amor y con mucho respeto también de pronto a los que estudiaron psicología o saben de psicología o la aplican, que la psicología tiene un punto de partida humanista y evolucionista. O sea, que es completamente diferente al punto de partida bíblico. O sea, es casi que por definición y por punto de partida incompatible con la Biblia, incompatible con la fe. La psicología dice que el problema no está en el corazón, no está ahí adentro. O sea, que todas las personas nacen neutrales, sino que el problema es su entorno, las circunstancias, el problema está fuera del hombre, quizás lo que te hicieron, cómo te abusaron, cómo te hicieron. Entonces, la psicología propone que a través de la justicia social, la reforma, la educación, el tratamiento, entonces hacemos mejores humanos y una mejor sociedad. Sin embargo, la Biblia habla de otro panorama completamente diferente. No hay neutralidad, todos nacen con una inclinación al pecado, dice la Biblia. Y más bien que el problema es el corazón y el entorno solo es la consecuencia de él. O sea, el problema es que es nuestro pecado que está dentro de nosotros y el entorno es simplemente un reflejo de eso. O sea, el problema no es el presidente, ni los gobernantes, ni esta sociedad, sino el problema soy yo mismo. El problema es cada uno de nosotros. Y esta sociedad y nuestros gobernantes y nuestras instituciones son un reflejo de ese corazón del pueblo, ese corazón perverso y pecaminoso. Ante estos dos puntos o estos dos puntos contradictorios, ¿cómo podríamos utilizar la psicología? Definitivamente no habría lugar a utilizarla porque es contradictoria. O mira esto, por ejemplo, la perspectiva antropológica de la psicología es basada en la evolución, es decir, que nosotros pues evolucionamos de antepasados simiescos y pues somos animales en último sentido y simplemente lo que somos es el resultado de cómo respondemos a los estímulos, ¿sí? Y si cambiamos los estímulos podemos cambiar el comportamiento. Pero la Biblia nos habla de otra cosa, que fuimos creados a imagen de Dios, pero que nos hemos rebelado contra Dios y que nuestro comportamiento es fruto de un corazón en enemistad contra Dios. Y por eso necesitamos un nuevo corazón. Y eso solamente, la respuesta a eso es el Evangelio. Piensen en esto, si el problema es el entorno, entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva que estaban en un entorno perfecto? La psicología busca un culpable de lo que yo hago. Realmente te hace como la víctima. Quizás quiere que encuentres empatía con otras personas, pero ante Dios no soy víctima. Dios no nos ve como víctimas, sino como pecadores, como responsables delante de Él. Dios no me ve, y Dios más bien me ve a mí como un victimizante cuando yo peco en contra de otros. Yo soy el victimizante o el que hace víctima a otras personas. Y Dios envía víctimas al infierno, si esa fuera la forma de pensar, ¿no? O sea, eso no nos justifica delante de Dios. Y
desde un punto de vista de consejería bíblica, en contraste con la psicología, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente y contiene todo lo que necesitamos y todo lo que el hombre de Dios necesita para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren lo que dice, toda la escritura, la palabra de Dios, no la psicología, ni las ideas humanas, ni el humanismo. La escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra de Dios es suficiente y útil para eso que está diciendo ahí, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tú en este discipulado, una persona con confusión sexual o cualquier discipulado que quieras hacer, tú necesitas usar la palabra de Dios. No tienes que recurrir a estrategias humanas. La palabra de Dios es suficiente para transformar las personas, para perfeccionarlas, para hacerlas a la imagen de Cristo. Y por eso aplicamos la palabra para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Vamos con nuestro sexto paso, y es que la mente y el corazón se deben entrenar para hallar la satisfacción en Cristo. No es simplemente que soy salvo en ese momento en que me arrepentí, creí en el Señor, o algunos otros creen que son salvos porque hicieron una oración, pero la salvación es algo que inicia, pero que el Señor continúa orando día a día de nuestra vida y preservándola por su gracia, por su misericordia y por su poder en nosotros. Y esa vida en Cristo, a pesar de que nuestra salvación es por la gracia, por la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, también dice en el versículo 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, necesitamos, sí, unas disciplinas en la vida cristiana, no es simplemente eso usarlo por gracia y ya, sino que hay una implicación de nuestra salvación. Hay una implicación, hay unas obras creadas en Cristo Jesús que agradan a Dios. Así que no confundamos la libertad que tenemos en Cristo con el libertinaje, o la libertad que tenemos en Cristo con autonomía, porque realmente no es que somos libres al 100%. Antes éramos esclavos del pecado y esclavos de este mundo, pero ahora somos esclavos de Cristo, tenemos un nuevo amo que es Jesús, tenemos un nuevo rey y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, el reino de sus hijos. Es decir, que ahora somos esclavos de Cristo, aunque Él no es un esclavizante ni un dictador. El Señor nos dice que somos sus amigos, somos sus hermanos en la resurrección, somos hijos de Dios. O sea, no es que seamos simplemente libres y ya, somos libres, pero ahora esclavos de Cristo, nuestro Señor. Y la vida cristiana involucra varias cosas. Voy a mencionarlas muy rápidamente, pero son parte de la práctica de la piedad, de la vida, del ser hechos a la imagen de Cristo, la adoración corporativa o comunitaria, por ejemplo, en la iglesia local. O la adoración privada, cuando tú buscas al Señor, cuando tú oras, cuando tú meditas la palabra, estás en la presencia del Señor. Eso es parte de la vida cristiana y de la vida en discipulado. La lectura bíblica. Aún el estudiar teología también es importante, porque un cristiano, la razón de su vida y su existencia ahora es conocer a Dios, y eso es la teología, conocer a Dios. O por ejemplo, llevar cuentas unos con otros, poder confesarse mutuamente los pecados, eso lo dice la Biblia, y no porque tengamos que al confesarle los pecados a alguien en la iglesia entonces somos perdonados, no, sino que es como llevar una contabilidad unos con otros, rendirnos cuentas, eso es parte de la idea de Dios. La comunión unos con otros, la comunión de los santos, la oración, etcétera. Todo eso es parte de entrenar nuestra mente y nuestro corazón para hallar la satisfacción en Cristo. Y finalmente, tenemos aquí nuestro séptimo punto, y es enseñar a las personas a confiar y apoyarse en Cristo. ¿Saben por qué? Porque puede que hayan pasado 10 años después de que la persona estuvo luchando con este tema, pero puede ser que por alguna razón de repente eso regresó, por una memoria, una cosa que vio, alguna imagen, alguna televisión, una fotografía, un video, etcétera,
y de repente las personas pueden experimentar como si hubieran regresado, como si, ¿qué me pasó? Que yo ya soy cristiano, si yo ya he sido cambiado, ¿por qué estoy experimentando esto otra vez? ¿O por qué siquiera pienso en esto? Y eso es importante, que podamos enseñar a las personas a confiar y apoyarse en Cristo, aun cuando experimenten los momentos de una tentación dura o hasta la depresión. Hay que confiar en Cristo, aun cuando no entendemos la razón de nuestras luchas. Así que yo les animo a que ustedes puedan llevar esto a la práctica, les animo a que ustedes puedan capacitarse todavía más, que puedan visitar la página de respuestas en genesis.org. Ahí van a encontrar cientos de artículos en diferentes temas como este, y temas de la ciencia de la Biblia, la autoridad de la Biblia. Visiten la página, aprovechenlo, aprendan y compártanlo con sus familias, con sus iglesias, ayuden a sus miembros de sus iglesias a enfrentar esos desafíos que nos pone esta época. Además de eso, les recomiendo este libro, que es un libro escrito por Steve Ham, que se llama La atracción hacia el mismo sexo y el evangelio. Una historia de transformación en Cristo, porque él mismo en su familia, con su hijo, tuvo que atravesar todo ese camino y ver cómo el poder del evangelio, el discipulado, la comunión de la iglesia y todo lo que Dios ha provisto por su gracia tiene resultados. Y por la gloria de Dios, él puede dar testimonio de esto en este libro. Se lo recomiendo muchísimo. También libros de respuestas sobre evolución y creación del Ministerio de Respuestas en Génesis, como nuestro set básico de literatura para tener respuestas a todos estos temas. También hay un libro sobre guías de bolsillo sobre ovnis extraterrestres, para que ustedes lo puedan revisar. También El hombre simio, separando los hechos de la ficción. También hay un libro que es una respuesta bíblica al tema del racismo, una sola raza, una sola sangre, se lo recomiendo también. O para los que estamos criando a nuestros niños, la crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero, también se lo recomiendo. Y para enseñar a los niños respuestas bíblicas en estos temas de la ciencia de la Biblia, respuestas para niños, se lo recomiendo muchísimo. También hay unos libros para niños sobre el hombre simio, sobre los fósiles, sobre Noé. Finalmente les quiero animar a que puedan ir a nuestra página web. También creo que en la página de Penguin Misiones hay unos enlaces a estas películas. Esta película especialmente, que se llama Audacity, es una película que trata el tema de la homosexualidad desde una perspectiva que va muy alineada con todo lo que hemos hablado, y les va a ayudar muchísimo a ustedes a responder a estas preguntas, a ser desafiados con el evangelio y sobre todo a poder testificar y compartir el evangelio con personas que están luchando en esta área. Se la recomiendo muchísimo. Ahí está en la página de INGEN.org, en Living Waters, Audacity. Ustedes la pueden ver, ahí está la película completa, la pueden ver, y también pueden descargar ahí mismo en esa página un folleto o un libro de bolsillo que se llama Dios y la sexualidad. Es un PDF gratuito que ustedes pueden descargar y pueden leer y pueden profundizar y pueden compartir también con otros. Así que finalmente, pues, estoy para servirles, nuestro ministerio está para servirles. Ahí está nuestro número de WhatsApp, nuestra página de internet. Y bueno, cualquier cosa que podamos servirles, estamos para ayudarles. Gracias, muchísimas gracias. José, muchas gracias a ti, de verdad que fue un tema bien interesante. Hoy se nos fue un poco más de tiempo porque sé que ya estabas finalizando, así que para hoy vamos a dejar las preguntas, las vamos a tomar y después se va a hacer llegar la respuesta. ¿Te parece bien si pasamos el tráiler de la película y cerramos? Sí, gracias, gracias. Ok, gracias, José. No quiero ofenderte, pero tengo una hermana que es homosexual. Y no tienes idea por lo que ha pasado, por gente que le está diciendo que se irá al infierno. ¿Por qué? ¿Por amar a alguien? ¿Y a dónde irán estos dos y jalo el gatillo, eh? Y entonces, ¿por qué la palabra homosexualidad no había estado en la Biblia hasta hace unas décadas? Y si la homosexualidad es semejante a abominación, entonces, ¿por qué se usa la palabra abominación para describir el comer mariscos? Y si Dios es amor, entonces, ¿por qué hay tantos?
al acercarme que ambas estaban besando en público. Sin duda son homosexuales. ¿Qué piensas del matrimonio homosexual? Lo amo. Tengo a muchos amigos homosexuales. Amo la comunidad homosexual y ¿Están casadas? No, no lo estamos. ¿Piensan casarse? Sí. todos deberían poder amar a quien quieran amar, sin importar si amas a un hombre o a una mujer. ¿A quién le importa? Matrimonio homosexual, deberían poder hacer lo que quieran. Amor es amor. ¿A quién le importa a quién ames? Todos deberían ser libres de casarse con quien quieran. Lo amo. Tengo a muchos amigos homosexuales. Entonces, ¿qué piensa Dios de la homosexualidad? Es una pregunta estúpida. Creo que él no debería entrometerse. Tengo muchos amigos homosexuales que van a la iglesia todos los domingos. Son homosexuales y creen en Dios. ¿Irán al infierno por ser homosexuales? ¿Así nacen las personas? Eso me parece, así nací. ¿Crees que la gente nace homosexual? Así nacen. ¿Estás seguro? ¿No te atraen los hombres? No, nunca. Desde el día en que nací. ¿Siempre has tenido tendencias homosexuales? Siempre. ¿Cambiaste de opinión? Sí, me iluminaste rápidamente. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, sí. Tiene sentido. Eres bueno, tienes un buen argumento. He estado viendo los videos que me enseñaste todo el día de hoy, pero me siento un poco nerviosa porque todo empieza a tener sentido. Lo tiene. Tengo una pregunta para ti. ¿Notaste que soy lesbiana? Muchas gracias nuevamente a José y a cada uno de ustedes que nos acompañaron durante esta serie de 5 sesiones. Si usted quiere volverlas a ver, si quiere recomendárselas a alguien, las puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Penguin Misiones, ahí nos pueden encontrar. Y quiero invitarlos a nuestro próximo foro. Acabó esta serie que tuvimos de estos foros, pero seguimos con un nuevo foro dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a tener un foro que se titula Evangelismo en línea. Este foro va a ser impartido por un ministerio que se llama Steiger. Steiger está alrededor del mundo y sus representantes en Latinoamérica van a estar con nosotros. Steiger es una organización mundial de misiones que tiene un llamado muy hermoso y es a alcanzar y discipular la cultura global juvenil. Así que ellos nos van a contar cómo podemos evangelizar a personas que dicen ser ateas. Entonces va a ser también un tema muy interesante. Sé que seguramente todos en algún momento nos hemos encontrado con un compañero de estudio, de trabajo, incluso un familiar que dice ser ateo, así que vamos a estar con Steiger, con sus representantes, Alejandro Reyes y Fanny Cortés, y también con parte de su equipo que están aquí en Bogotá. Entonces los invitamos para que puedan acompañarnos a las 5 de la tarde el próximo jueves, y pido a Ani que pueda darnos el cierre en oración. Bueno, queremos dar gracias a cada uno de ustedes. De verdad que fue un tiempo maravilloso. Gracias, José, también por tu participación. Creo que estos temas nos edificaron y nos dieron las herramientas necesarias para poder hablar con la palabra ante la confusión sexual. Así que, Ani, te dejamos para que cierres en oración. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Marce. Y bueno, gracias también a cada uno de ustedes una vez más por estar con nosotros. Gracias al Señor también damos por su palabra. Así que vamos a finalizar este tiempo también orando y bueno, invitándoles también que puedan ingresar a la página de Penguin Misiones. Pueden encontrar ahí muchísimos recursos en los cuales también pueden ustedes ir aprendiendo más, ya sea de los foros anteriores, ya sea también de la información de los ministerios, de los oradores que nos han acompañado. Entonces les invitamos a que puedan también visitarlo. Y bueno, como les decía, vamos a orar, así que acompáñenme
acompáñenos también usted ahí donde se encuentra. Señor buen Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por desafiarnos y confrontarnos, Señor, y te pedimos que cada día tú nos ayudes, tú nos guíes, Señor, que pongas en nuestra boca las palabras indicadas al momento de poder encontrarnos con personas que tienen este tipo de confusión, Señor. Ayúdanos a no discriminar, Señor, sino más bien a amar y poder ayudar a través de tu amor y a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos acá conectados, Señor, que realmente lo que hoy han escuchado puedan tenerlo en su mente, Señor, y que puedan compartirlo, Señor. Tu palabra no debe quedarse solo acá con nosotros, Señor, sino tu palabra debe realmente expandirse. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, muchas gracias a cada uno por acompañarnos. Deseamos que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Queremos que todas las herramientas desarrolladas para extender el reino de Dios estén a tu alcance. En la sección Biblioteca de Recursos tenemos un espacio en el que podrás encontrar materiales de evangelización, ministeriales, de capacitación en misiones, artículos, videos, PDFs descargables y mucho más.